Los susurros de Hollowback. Sarah Chen nunca pensó que regresaría a Hollowback Ridge. Después de 15 años viviendo en Boston, donde se había convertido en una respetada antropóloga, los montes Apalaches de Virginia Occidental le parecían un mundo completamente diferente. Pero la muerte de su abuela Marta había cambiado todo. La vieja cabaña de madera se alzaba contra el cielo gris de octubre, rodeada por los colores ardientes del otoño apalache. Los robles y arces creaban un tapiz de rojos y dorados que habría sido hermoso si no fuera por la sensación opresiva que emanaba del bosque circundante. Sarah recordaba esa sensación de su infancia, como si miles de ojos la observaran desde las sombras entre los árboles. Debería haber vendido este lugar hace años, murmuró mientras sacaba sus maletas del jeep alquilado. El viento susurraba entre las ramas, llevando consigo un sonido que parecía casi humano. Marta Chen había sido una mujer peculiar, incluso para los estándares de Hollowback Ridge. Hija de inmigrantes chinos que habían llegado a trabajar en las minas de carbón a principios del siglo XX, había crecido absorbiendo tanto las tradiciones de sus ancestros como las leyendas de los montes. Los vecinos la respetaban pero la temían, especialmente después de que empezó a hacer predicciones que siempre se cumplían. Sarah empujó la puerta principal, que se abrió con un gemido prolongado. El interior olía a hierbas secas, incienso y algo más que no podía identificar, un aroma terroso y primitivo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, amuletos chinos y extraños símbolos tallados en madera que Sarah no reconocía. En la mesa del comedor encontró una carta con su nombre, escrita con la caligrafía temblorosa pero decidida de su abuela. Mi querida Sarah. Si estás leyendo esto, significa que finalmente me fui a reunir con los ancestros. Sé que piensas que soy una vieja supersticiosa, pero hay cosas en estos montes que tu educación universitaria no puede explicar. La cabaña no es solo un hogar, es un guardián. Durante 60 años he mantenido algo dormido, algo que nuestros antepasados encerraron hace mucho tiempo. Los símbolos en las paredes no son decoración, son sellos. El jardín de hierbas no es solo para cocinar, es para protección. No vendas la propiedad. No dejes que extraños permanezcan aquí. Y sobre todo, nunca bajes al sótano durante la luna nueva. Los susurros van a empezar pronto. Cuando lo hagan, recuerda, no todos los que hablan están vivos. Con amor y advertencias, abuela Marta. PD, revisa el libro rojo en mi habitación. Todo lo que necesitas saber está ahí. Sarah dejó la carta sobre la mesa, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. Su abuela siempre había sido supersticiosa, pero esto parecía diferente. Más urgente. Esa noche, Sarah se instaló en su antigua habitación del segundo piso. Había decidido quedarse solo una semana para arreglar los asuntos de la herencia y luego regresar a Boston. La cabaña se vendería, sin importar lo que dijera la carta de su abuela. Alrededor de las 3 de la madrugada, la despertó un sonido extraño. Al principio pensó que era el viento, pero gradualmente se dio cuenta de que había algo más, voces susurrando en un idioma que no reconocía. Parecían venir de todas partes a la vez, las paredes, el ático, tal vez incluso del suelo bajo sus pies. Sarah se incorporó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. Los susurros se hicieron más claros, y por un momento terrible, creyó escuchar su nombre mezclado entre los sonidos incomprensibles. Se levantó y caminó hasta la ventana. El bosque se extendía bajo la luz de la luna menguante, y las sombras parecían moverse de maneras que desafiaban las leyes de la física. Entre los árboles, creyó ver formas que no eran completamente humanas ni completamente animales. Los susurros cesaron abruptamente, dejando un silencio tan completo que resultaba ensordecedor. A la mañana siguiente, Sarah intentó convencerse de que había sido solo un sueño. Pero cuando bajó a desayunar, encontró huellas de barro en el suelo de la cocina. Huellas que no estaban ahí la noche anterior y que no parecían hechas por zapatos humanos. Recordando la carta de su abuela, Sarah subió al dormitorio principal y comenzó a buscar el misterioso libro rojo. Lo encontró escondido bajo una tabla suelta del piso, envuelto en seda china y protegido por lo que parecía ser un círculo de sal y hierbas secas. El libro era más viejo de lo que esperaba, con cubiertas de cuero gastado y páginas amarillentas llenas de texto en múltiples idiomas, chino, inglés y algo más que parecía ser cherokee. Los dibujos entre el texto mostraban diagramas de la cabaña, mapas del área circundante y símbolos protectores. Según las notas de su abuela, Hollowback Ridge había sido un lugar sagrado para las tribus cherokee antes de la llegada de los colonos europeos. No era sagrado en el sentido positivo, sino que era considerado un lugar de contención, donde algo antiguo y malévolo había sido sellado en las profundidades de la tierra. Los primeros colonos habían experimentado desapariciones extrañas y sucesos sobrenaturales hasta que llegaron los trabajadores chinos para las minas. Entre ellos venía el bisabuelo de Marta, un hombre versado en prácticas taoístas y geomancia. Él había reconocido la naturaleza del lugar y había trabajado con los últimos chamanes cherokee para fortalecer los sellos existentes. La cabaña no había sido construida por casualidad en esa ubicación exacta, estaba posicionada sobre el punto focal de una red de líneas de energía que mantenían contenida a la entidad. Cada generación de la familia Chen había sido entrenada para mantener los sellos y realizar los rituales necesarios. Pero ahora Marta había muerto, y Sarah era la única heredera. El libro explicaba que la entidad se alimentaba de energía humana, especialmente del miedo y la desesperación. Durante la luna nueva, cuando las barreras entre los mundos eran más débiles, intentaba escapar.
Los susurros eran su primera manifestación, una forma de localizar mentes susceptibles y atraer víctimas. Sarah cerró el libro con manos temblorosas. Como científica, todo su entrenamiento le decía que esto era imposible. Pero como nieta de Martha Chen, criada con historias de los montes y sus misterios, una parte profunda de ella sabía que era cierto. Al cuarto día, Sarah recibió una visita inesperada. Tom Brewster era el sheriff local, un hombre de mediana edad con rostro curtido por años de trabajo al aire libre. Había conocido a Martha durante décadas y parecía genuinamente afectado por su muerte. Lamento mucho tu pérdida, le dijo, quitándose el sombrero mientras se sentaba en el porche. Tu abuela era una mujer especial. Rara, pero especial. Gracias, sheriff. ¿En qué puedo ayudarle? Tom se removió incómodo en su silla. Bueno, es que han pasado cosas raras desde que Martha murió. El viejo Pete Morrison desapareció hace 2 noches. Su esposa dice que salió a revisar su ganado y nunca regresó. Encontramos sus botas junto al límite de tu propiedad, pero ningún rastro de él. Sarah sintió que se le erizaba la piel. ¿Cree que tiene algo que ver con la muerte de mi abuela? No sé qué creer, admitió Tom. Pero Pete no es el único. 3 personas han desaparecido en la última semana, todas cerca de Hollowback Ridge. Y los que viven por aquí, bueno, están asustados. Dicen que escuchan cosas por las noches. ¿Qué tipo de cosas? Tom la miró directamente a los ojos. Susurros. Voces que los llaman por sus nombres. Tu abuela siempre supo cómo mantener a raya lo que fuera que vive en estos montes. Ahora que se ha ido. No terminó la frase, pero Sarah entendió. La comunidad local había dependido de Martha para protección y ahora esa protección había desaparecido. Sheriff, dijo Sarah lentamente, ¿qué sabe usted realmente sobre estos montes? Tom suspiró profundamente. Mi familia ha vivido aquí por 5 generaciones. Mi bisabuelo me contaba historias sobre algo que vivía bajo la montaña, algo que los indios habían logrado encerrar mucho antes de que llegáramos nosotros. Siempre pensé que eran solo cuentos, hasta que conocí a tu abuela. Le contó cómo Martha había ayudado a la comunidad durante décadas, proporcionando remedios que funcionaban demasiado bien para ser coincidencia, y como siempre sabía cuando algo malo iba a pasar. Los crímenes violentos eran prácticamente inexistentes en Hollowback Ridge, y los pocos accidentes graves que ocurrían parecían limitarse a forasteros que no seguían las sugerencias de Martha. Ella mantenía algo en equilibrio, concluyó Tom. Y ahora que se ha ido, ese equilibrio se está perdiendo. Esa noche era luna nueva. Sarah había leído y releído el libro rojo, memorizando los rituales de protección y las advertencias sobre lo que podría pasar. Según las notas de su abuela, la luna nueva de octubre era particularmente peligrosa, ya que coincidía con el momento en que las barreras espirituales eran más débiles. Preparó todo lo necesario, velas de cera de abeja en puntos específicos de la casa, un círculo de sal mezclada con hierbas protectoras alrededor de la cabaña, y los amuletos chinos que había encontrado en el dormitorio de Martha. Se puso la ropa que indicaba el libro, completamente blanca, sin metal en el cuerpo. Los susurros comenzaron justo después de la medianoche. Esta vez eran mucho más claros, más insistentes. Sarah podía distinguir múltiples voces, algunas hablando en inglés, otras en idiomas que no reconocía. Y entre ellas, horrorizada, escuchó la voz de Pete Morrison pidiendo ayuda. Sarah. Sarah Chen, baja al sótano, necesito ayuda, estoy atrapado. Recordó la advertencia específica de su abuela sobre no bajar nunca al sótano durante la luna nueva. Pero la voz sonaba tan real, tan desesperada. Las ventanas comenzaron a vibrar, y las velas parpadearon como si una brisa invisible las acariciara. Las sombras en las paredes se movían independientemente de sus fuentes de luz, retorciéndose en formas que sugerían brazos extendidos y caras gritando. Sarah, por favor, duele tanto. La voz de Pete se estaba volviendo menos humana, más distorsionada. Sarah se aferró al libro rojo y comenzó a recitar las palabras de protección que había memorizado, primero en mandarín, luego en cherokee, finalmente en inglés. La casa se sacudió como si fuera azotada por un terremoto. Los platos se rompieron en la cocina, y Sarah escuchó como algo pesado se arrastraba por el techo. El frío se intensificó hasta que su aliento se hizo visible, y las velas comenzaron a apagarse una por una. En la oscuridad casi completa, vio una luz pálida filtrándose desde debajo de la puerta del sótano. Contra todos sus instintos y las advertencias del libro, Sarah se dirigió hacia la puerta del sótano. No podía ignorar la posibilidad de que Pete Morrison estuviera realmente atrapado allí abajo. Como antropóloga, había aprendido a equilibrar el escepticismo científico con el respeto por las creencias culturales, pero su humanidad básica le impedía ignorar un grito de ayuda. La puerta del sótano estaba marcada con símbolos tallados tan profundamente en la madera que parecían haber sido hechos con garras. Cuando Sarah puso su mano en el picaporte, sintió una vibración que parecía venir del centro de la tierra. Los escalones descendían más de lo que recordaba de su infancia. La luz pálida provenía de hongos bioluminiscentes que crecían en las paredes de piedra, pero a medida que bajaba, se dio cuenta de que las paredes no eran naturales. Estaban cubiertas de petroglifos cherokee entremezclados con caracteres chinos, creando una narrativa visual de la historia del lugar. Al pie de las escaleras, el sótano se abría en una caverna natural mucho más grande de lo que debería ser posible. El suelo estaba cubierto por un intrincado patrón de líneas talladas en la roca, llenas de una sustancia que brillaba con una luz azul verdosa.
En el centro del patrón había un pozo circular sellado con una losa de piedra que tenía grabados símbolos de múltiples culturas. Y alrededor del pozo, como guardias eternos, había esqueletos humanos dispuestos en un círculo. Algunos llevaban ropas cherokee tradicionales, otros vestían las túnicas de los trabajadores chinos del siglo XIX y algunos más recientes llevaban ropa moderna. Sarah. La voz venía de debajo de la losa de piedra. Se acercó con cuidado extremo y pudo ver que la piedra había comenzado a agrietarse. Una luz nauseabunda se filtraba por las grietas y con ella venía un olor que le recordó a carne podrida y azufre. Sarah, soy Pete, me duele tanto, déjame salir. Pero ahora Sarah podía ver la verdad. Los esqueletos alrededor del pozo no eran guardias, eran ofrendas. Cada generación había sacrificado voluntarios para mantener sellada a la entidad. Su abuela había sido la última guardiana, y sin alguien que mantuviera los rituales, el sello se estaba debilitando. La cosa bajo la piedra no era Pete Morrison. Pete había sido traído aquí, como los otros desaparecidos, para alimentar a la entidad y darle fuerza para escapar. Las voces que había escuchado eran ecos de todas las víctimas que habían sido consumidas a lo largo de los siglos. Sarah corrió de vuelta a la planta superior, el libro rojo apretado contra su pecho. Los susurros la siguieron, ahora claramente maliciosos, burlándose de su terror. Sabía que tenía muy poco tiempo antes de que el sello se rompiera completamente. Según el libro, había dos opciones: realizar un ritual de sacrificio voluntario para renovar el sello por otra generación, o intentar un ritual de destierro permanente que requería la muerte de la guardiana para cerrar para siempre la puerta entre los mundos. Su abuela había elegido la segunda opción, pero había muerto antes de poder completar el ritual. Por eso las desapariciones habían comenzado inmediatamente después de su muerte, la entidad había sentido la vulnerabilidad del sello. Sarah extendió los materiales rituales en el suelo de la sala de estar, siguiendo exactamente el patrón descrito en el libro. Velas negras en los puntos cardinales, sal del mar muerto mezclada con cenizas de salvia y hierbas cherokee, y en el centro, una daga ceremonial que había pertenecido al bisabuelo de Marta. Mientras preparaba el ritual, la casa se sacudía cada vez con mayor violencia. Las ventanas se rompieron una tras otra, y un viento sobrenatural rugía a través de las habitaciones, apagando las velas protectoras. En la oscuridad, Sarah podía ver formas moviéndose, sombras con demasiadas extremidades, rostros distorsionados que aparecían y desaparecían en las paredes. Comenzó a recitar las palabras del destierro, su voz apenas audible sobre el rugido del viento sobrenatural. Con cada sílaba, la resistencia aumentaba. Algo invisible la empujaba, tratando de interrumpir el ritual, y las sombras se volvían más sólidas, más amenazantes. Sarah Chan, rugió una voz que parecía venir de la tierra misma: eres la última de tu línea. Únete a nosotros voluntariamente, y tu muerte será rápida. Sarah continuó recitando, incluso cuando sintió garras invisibles arañando su piel, incluso cuando el frío se volvió tan intenso que apenas podía mover los labios. Estaba haciendo esto no solo por ella, sino por Pete Morrison y las otras víctimas, por la comunidad de Hollowback Ridge y por honrar el sacrificio de generaciones de guardianes. En el clímax del ritual, tomó la daga ceremonial y se cortó la palma de la mano, dejando que su sangre goteara sobre los símbolos grabados en el suelo. La sangre se encendió con una llama azul, y las líneas del patrón ritual comenzaron a brillar con una luz cegadora. Sarah despertó en el hospital del condado, con Tom Brewster sentado junto a su cama. «Nos asustaste bastante», le dijo. «Algunos vecinos vieron luces extrañas en tu cabaña anoche y llamaron para reportar un posible incendio. Cuando llegamos, te encontramos inconsciente en la sala de estar. La casa estaba completamente destrozada, como si hubiera pasado un tornado por dentro». Sarah se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo dolorido. «¿Qué día es?» «Es martes por la mañana. Has estado inconsciente desde que te encontramos ayer antes del amanecer». «¿Y Pete Morrison? ¿Los otros desaparecidos?» Tom sonrió por primera vez desde que lo conocía. «Aparecieron esta mañana, todos ellos. Confundidos, sin recordar dónde habían estado, pero vivos y sin daños. Dijeron que lo último que recordaban era escuchar voces que los llamaban hacia el bosque». Sarah asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento que llegaba hasta sus huesos. Había funcionado. El ritual de destierro había enviado a la entidad de vuelta a donde fuera que hubiera venido originalmente y había liberado a sus víctimas más recientes. «Sarah», continuó Tom, «hay algo más. La cabaña ya no está». La miró sorprendida. «Cuando llegamos esta mañana, no quedaba nada más que los cimientos. No había cenizas, no había señales de fuego, simplemente había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí». Sarah sonrió débilmente. El ritual había funcionado incluso mejor de lo esperado. Al destruir el punto focal de la contención, había eliminado completamente la conexión entre este mundo y el reino de la entidad. Una semana después, cuando fue dada de alta del hospital, Sarah regresó a Hollowback Ridge una última vez. En el lugar donde había estado la cabaña de su abuela, encontró solo un claro cubierto de hierba nueva. No había rastros de los cimientos, ni de los símbolos protectores, ni del pozo sellado en el sótano. Pero en el centro del claro, crecía un solo árbol que no había estado ahí antes, un cerezo chino, con flores blancas que brillaban suavemente bajo la luz de la tarde. En su tronco, apenas visibles, estaban talladas las palabras en chino que significaban honor ancestral y deber cumplido.
Sarah se inclinó y puso su mano sobre la corteza del árbol, sintiendo una calidez que parecía venir de muy profundo en la tierra. Por un momento, creyó escuchar la voz de su abuela en el viento, susurrando palabras de orgullo y liberación. Los montes Apalaches guardaban muchos secretos, pero el secreto de Hollowback Ridge había sido finalmente puesto a descansar. Mientras caminaba de vuelta a su auto, Sarah no miró atrás. Sabía que su trabajo aquí estaba terminado, y que algunas puertas, una vez cerradas, debían permanecer así para siempre. Pero también sabía que llevaría consigo para siempre la sabiduría de generaciones de guardianes y la comprensión de que el mundo contenía misterios que la ciencia aún no podía explicar. En la distancia, las montañas se alzaban eternas y silenciosas, guardando sus secretos restantes hasta que llegara el momento de revelarlos. Y en algún lugar entre los picos cubiertos de niebla, el espíritu de Marthachan finalmente descansaba en paz, su deber cumplido y su familia libre del peso de generaciones de vigilancia. Los susurros de Hollowback Ridge se habían silenciado para siempre.